acuerdan cuando se produjo la muerte de Brian Aguinaco? Nosotros les decíamos, cuidado porque con este caso se abren diferentes capítulos y cada capítulo es más polémico. Pasó lo que pasó en la comisaría 38, una pueblada que terminó detonando y haciendo volar por los aires al comisario, que ayer nosotros les contábamos que sorpresivamente la policía de la ciudad lo quería rescatar, lo quería ascender a comisario inspector y mandarlo a una comisaría otra vez a cargo y hasta que primó el sentido común. Y hoy le bajaron el ascenso al comisario Atili, el comisario de la 38, un tipo que había demostrado que era ineficiente en la prevención del delito, por lo menos el de los motochorros, que entraban y salían de la villa un 11-14. Bueno, hoy dieron marcha para atrás. Por supuesto, ahora se echan la culpa entre la gente de la ciudad, de la nación, que yo no firmé el ascenso, que en verdad la culpa fue la Junta de Calificaciones que había visto y había aprobado su ascenso en octubre, antes que se supiera lo de la comisaría 38. En fin, no se sabe en qué país vivían, pero hoy, después del escándalo que se armó, recularon en hojotas y dijeron que anulaban el ascenso del comisario Atili, el tipo que le estalló el escándalo de la comisaría 38, del barrio de Flores, por la muerte de Brian Aguinaco. Ese es un capítulo. También les dijimos que cuando detuvieron al menor asesino acusado del crimen en Chile, dije, muchachos, esto va a ser complicado. Primero, en aquel momento porque se decía que tenía 16 años. Cuando llegó acá y se supo que tenía 15, que le faltaban 2 meses para cumplir 16 años, le dijimos, esto es jaque mate, tarde o temprano termina en libertad. No hay manera, bajo la ley argentina, de que este muchacho pueda quedar preso. Y fue finalmente lo que pasó. Después ahora viene otro como subcapítulo de este, que es la crítica al juez. El juez podría haber hecho otra cosa o hizo la más cómoda, casi de manera burocrática, y se sacó el quilombo de encima diciendo que el pibe se vaya. Ahí, después le vamos a contar quién es el juez también, porque el juez se las trae, ¿sí? El juez Rodolfo, a ver, que ya les digo exactamente el nombre, Enrique Gustavo Velázquez, es el juez de menores, juzgado menores número 7. Les vamos a contar el apercibimiento que había recibido de parte del Consejo de la Magistratura y los motivos por los cuales lo habían apercibido. Está ese otro debate ahora. El juez podría haber sido un poco más pícaro y responder al reclamo de la familia, ¿sí?, que pedía por favor que no lo soltaran a este muchacho, Brian Joel, el que hoy salió a Perú. Tal vez podría haberlo hecho, pero es como un debate menor. Hizo la de manual, se sacó el quilombo de encima y casi a escondidas, en lo que yo sospecho fue un acuerdo extrajudicial, mandaron al pibe a Perú, a Brian Joel. Ayer yo les decía, atención, porque me parece que acá hay un acuerdo extrajudicial no escrito, ¿sí? Porque el juez de menores no quiso recibir a los padres de Brian Aguinaco. En ningún momento los quiso recibir. Fíjense qué destrato, ¿sí? Habló con el abogado y mientras se estaba armando una marcha para protestar y para pedir, por favor, no lo liberen, no lo liberen, no lo liberen, hagan algo, el juez, de apuro, permitió que saliera hacia Ezeiza. Y yo le decía, acá me parece que hay un acuerdo extrajudicial. El Estado argentino, de alguna manera, está presionando para que se vayan, para que no estén más en la Argentina esta familia. ¿Por qué? Nosotros le contamos en su momento la historia del padre de Brian Joel, de la Villa 1114, que tenía una remisería. Con estupor descubrimos, y estuvo aquí el juez Claudio Gutiérrez de la Cárcova, el magistrado que, el miembro del Tribunal Oral en lo Penal Económico, que condenó a este señor a 6 años y 4 meses de prisión. ¿Qué pasa? Ya tenía la sentencia cumplida, o sea, para la ley argentina tenía la sentencia cumplida, se había ido a Chile, por eso de Chile lo deportan. Cuando se arma el escándalo y descubren que tenía antecedentes por narcotráfico, y dicen a este muchacho que se vaya de acá. ¿Cuál era su tarea? Peor que la de las mulas. Él decía que era remisero, en verdad era un eslabón fundamental para la banda de Marco, que es la que manejaba la Villa 1114. Venían las mulas ingestadas de cocaína de Perú, él las recibía y las llevaba a que defecaran y soltaran las cápsulas de cocaína. Por eso la justicia consideró
que a él le correspondían 6 años y 4 meses, porque lo encontraron yendo a buscar a 2 mujeres ingestadas, 2 hermanas ingestadas en Ezeiza, y le dieron, a las 2 hermanas les dieron 5 años, a él le dieron 6 años y 4 meses, o sea que consideraban que era peor que una mula. La esposa, también, sentencia de 5 años de prisión. Pero, como tenía un hijo menor, un pibe de 2 años, a esta mujer, a la mamá de Brian Joel, ¿qué hicieron? Le dieron arresto domiciliario. El problema es que este arresto domiciliario fue violado cuando ella queda en evidencia, además con la pavada de subirlo a Facebook, viola el arresto domiciliario y entonces la justicia argentina dice, ¿cómo? Usted estaba con una pulsera, supuestamente arresto domiciliario. Bueno, la pulsera no existía. Se había ido tranquilamente, la pulsera no se la dieron. Tenía otro pibe argentino, menor de edad, entonces no, por eso le habían dado el arresto domiciliario. Vivía en la Villa 1114. Pero ahora se van conociendo detalles. ¿Saben qué hacía la mujer? Lo mismo que el marido. Tenía más de 40 viajes a Perú y de vuelta, insisto, vivía en la villa, o sea que no es que se lo podía pagar ella los viajes a Perú. Alguien se lo pagaba. ¿Adivinen quién? Los narcos. ¿Qué hacía Perú? Iba a controlar. También a él, al marido de ella, al padre de Brian Joel, le habían encontrado como 40 viajes a Perú, a Londres, a diferentes países de Europa. ¿Por qué? Porque era un controller. Los narcos peruanos se ve que estaban más sofisticados y tenían controllers. Esto es, viajaba la mula, ingestada con las cápsulas de cocaína, y iba el controller al lado. ¿Para qué? Para que la mula no los traicionara y se fuera para otro lado. Para eso están los controllers. Hay algunas organizaciones que hacen viajar a la mula sola. Y después la mula, qué sé yo, se enferma, se arrepiente y puede desaparecer. Ellos no. Estos dos, evidentemente, eran controllers de mulas y así lo consideró la justicia, porque ambos tuvieron, el padre una sentencia a 6 años y 4 meses y la madre una sentencia a 5 años de prisión. ¿Qué pasa? Esta sentencia es previa, esta sentencia es posterior, esta sentencia la estaba cumpliendo con arresto domiciliario. Entonces la justicia ahora dice, no cumplió el arresto domiciliario, entonces interviene el Estado argentino, el Poder Ejecutivo a través de la Dirección de Migraciones y dice que esta mujer se vaya, deportémosla. Pero la ley está hecha de tal manera, y acá va a venir otro capítulo del debate, por eso les digo que este caso es fundamental para rediscutir las leyes, tanto la de edad de imputabilidad, la responsabilidad de las policías en el delito, y también qué se hace con los tipos que vienen del extranjero a delinquir. Esta mujer tenía una condena a 5 años, violó el arresto domiciliario que le dio el Estado argentino porque consideró que tenía un pibe menor de edad, dijo, bueno, ok, el pibe no tiene que ser la víctima de las cagadas de la señora. Sí. Viola el arresto domiciliario porque lo acompaña a su otro hijo al aeropuerto después de que este pibe mató a Brian Aguinaco. Y ahora el Estado argentino dice, bueno, depórtenla. Pero si el abogado de la mujer dice, no, un momentito, la señora se quiere quedar, la señora se puede quedar en la Argentina. Pese a que el hijo mató a Brian Aguinaco, esto es lo que sospecha la justicia, pese a que tenía un marido que era controller de mulas, pese a que ella misma está condenada por ser controller de mulas, dependemos de que la señora acepte ser deportada a Perú. ¿Por qué es esto? Porque la ley tiene como un vericueto legal por el cual el pedido de extrañamiento de alguien que cumplió la mitad de su condena, por más que haya violado el arresto domiciliario, depende de que él lo acepte. Si la señora acepta irse a Perú, se irá a Perú. Si no acepta irse a Perú, se quedará en Argentina con su hijo menor. Esto a uno le podrá gustar o no gustar, le podrá parecer bien, le podrá parecer mal, pero cualquier abogado defensor de ella lo podría plantear. Después está en la pregunta de sentido común. Es decir, ¿de dónde sacan la guita esta gente? Viven en la Villa 1114. Este tenía como 40 viajes, esta señora también tenía varias decenas de viajes. ¿De dónde sacan la plata? Bueno, uno puede suponer que la sacan de los narcos, que eran los que las mandaban a controlar a la mula. Pero Brian Joel viaja a Perú con su padre ahora. Esto ayer no se sabía, hoy se supo. El juez, tal vez para sacarse la papa caliente de las manos, mandó a Brian supuestamente con los abuelos. Después, ahí tiene otra consulta. Dicen, la gente o algunos abogados dicen, ¿cómo hizo el juez para saber
en apenas 8 días que los abuelos no eran narcos como los padres y mandarlos a Perú? ¿Cómo hizo para saber que si lo hacen en pos de cuidar al menor, si el bien fundamental a tutelar es el menor? ¿Por qué lo manda con los abuelos? En verdad no lo está mandando con los abuelos, muchachos, los está mandando con los padres narcos. Hay una especie de pacto no escrito, y si no que alguien me lo venga a explicar, por el cual les están diciendo de uno en fondo, muchachos, váyanse. Váyanse porque acá no lo queremos, la cosa está caliente, el horno no está para bollo, váyanse. Se fue Brian, lo acompañó el padre, lo acompañó un abogado. ¿De dónde sacan la guita para los pasajes? Interesante pregunta. Y seguramente se irá la mujer. Cada uno de los pasajes sale 20 lucas. Se fue el abogado, se fue Brian y seguramente en algún momento se irá la mujer porque me parece que el Estado argentino, por mal, está como insistiéndole que no los quieren acá. Pero todavía esto es más irónico, más contradictorio, porque Brian Joel tiene 15 años. Supongamos que va a Perú. En Perú ya, después van a ver la crónica de los medios peruanos, dicen, nos mandaron un asesino. ¿Viste? Estas cosas de simplificaciones de los nacionalismos, y bueno, y sí, le mandamos un asesino, pero también les estamos mandando de vuelta a 2 narcos. Qué sé yo, si lo vamos a analizar en esos términos, nos podemos ir al carajo. Pero Brian Joel puede volver de Perú. Ahora lo extraditaron a Perú, puede volver de Perú. Porque hay algunos que dicen, bueno, la familia de los padres de Brian Aguinaco decían, el abogado también decía, por lo menos espero que el juez garantice que no pueda volver. No, muchachos, obviamente puede volver porque hasta donde yo sé, Brian es argentino. No tiene ninguna causa penal porque el Estado no lo pudo perseguir. Cuando quiera volver, va a volver. Hay que ver si es recomendable que vuelva. Pero si quiere volver legalmente, no tendría ningún impedimento para volver a la Argentina. Cuidado con esto. Este es el punto en el cual uno empieza a pensar que las leyes no están hechas a la medida de los tiempos, ¿sí? Cuando se suscribieron los acuerdos que tenían que ver con la edad de imputabilidad, son acuerdos internacionales que tienen que ver con UNICEF, nadie pensaba que iba a haber una realidad tan aberrante en la Argentina, que iba a haber cantidad de pibes matando. Cantidad de pibes de 14, 15 años matando gente. O sea, podía haber una excepción de vez en cuando, pero hoy por hoy hay una cantidad de pibes, está bien, no es una cosa masiva, esto también hay que decirlo, pero lamentablemente existen. Y las leyes argentinas no están a la altura de las circunstancias, pero tampoco está el Estado argentino a la altura de las circunstancias. Yo decía en algunos debates estos días, tal vez, cuidado, la cuestión de bajar la edad de imputabilidad sea una manera que tenga el Poder Ejecutivo de sacarse el tema de encima, pero lo fundamental, digamos, si el estado de vulnerabilidad de los pibes, si el estado de acceso a las drogas, si el estado de falta de educación que no contiene, de educación que fracasa, sobre todo en el conurbano y en la villa, que no pueden contener un pibe en el secundario, porque no hay estímulo, porque les chupa un huevo, porque no les interesa, porque se pasan la mitad del día en el kiosco con los otros amigotes que les explican cómo pueden manejar un fierro. Si no hay algún grado de educación o de contención para las generaciones futuras de pibes, va a seguir habiendo pibes chorros y va a seguir habiendo pibes asesinos y eso no los va a frenar una ley. ¿Sí? Ahí yo creo que hay una parte ilusa de pensar que todos los pibes que vayan a matar en el futuro van a ser disuadidos por la existencia de una ley. La verdad que no lo creo. Me parece que un pibe pasado de cocaína puede pensar que puede contra el mundo y puede terminar matando a cualquiera. El problema está en que lo que habría que lograr es que el acceso a la cocaína no sea tan fácil, el acceso a las pastillas no sea tan fácil, el acceso a las drogas que llevan al delito no sea tan fácil. Ahí es donde hay que invertir plata del Estado y yo no creo que eso vaya a hacerse porque el Estado a la hora de invertir plata en prevención es bastante ineficiente y si no, habría logrado otras cosas. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, papá rumbo a Perú, Brian Joel rumbo a Perú, la señora seguramente irá rumbo a Perú, se discutirá qué va a pasar con las leyes de minoridad en la Argentina, pero esto es un acuerdo extrajudicial. De alguna manera el Estado argentino está interviniendo, está diciendo, salgan de acá, váyanse. Pero como les decía en el comienzo del programa, la muerte de Brian Aguinaco terminó siendo un
una aberración que puso a prueba y que abrió diferentes debates sobre la corrupción y la falta de prevención policial, algo que ahora está estallando en 11, ¿sí? Porque uno a esta altura del partido, con el nivel de corrupción que se está demostrando que había en la capital federal, en la comisaría, tiene todo el derecho del mundo a pensar que había un grado de connivencia con los motochorros que salían y entraban de la villa a robar en la zona de Plaza Flores. Por eso echaron al comisario. Entonces fue un caso testigo y un desafío en materia de corrupción policial. Fue un caso testigo y le dio mucha credibilidad a las denuncias de los vecinos. Va a ser un caso testigo a la hora de evaluar la imputabilidad de los menores y también va a ser un caso testigo respecto de esta política un poco naif que tuvo la Argentina en estos años, por la cual podía venir cualquiera del exterior, traficar cocaína, integrar una banda de narco peruano que manejaban una villa, tal vez la más grande favela, favela en el sentido, una villa favelizada, como era la 1114, y tienen derecho a decidir si se vuelven a Perú o no. El caso, la muerte de Brian Aguinaco, lamentablemente, nadie le va a devolver la vida a este pobre pibe, sirvió para eso. Sirvió, es una manera triste de decirlo, abrió diferentes debates. Ojalá que alguno de estos debates sirva para mejorar este país. Bienvenidos a Tercera Posición.